excepcionales. Durante estas semanas estábamos teniendo muchas consultas que tenían que ver con cuestiones más administrativas, más administrativas que políticas, y está muy bien porque son las planillas que tenemos que llenar para garantizar nuestra titularidad el año que viene y la implementación del diseño con todas las horas que como colectivo docente hemos conquistado. Entonces dijimos, bueno, generemos un espacio más colectivo, que tal vez no sea el último ni el único, pero que sí sirva para decir, bueno, esta duda, esta consulta que yo tengo, tal vez se replica. Hay algunas cuestiones que son tal vez más particulares y que se tengan que responder en el contexto de la escuela, pero hay otras que a veces son más generales y son comunes a varios y a varias compañeras. Sabemos que la planilla 4 no es la más fácil de completar, pero esto tiene que ver con el resguardo que tiene que tener esta reubicación que estamos haciendo, donde se plantea en esa planilla precisamente la reubicación en el contexto de los años en los que se va a ir implementando el diseño. Por eso lo riguroso de los datos que hay que volcar en ella, ¿no? Precisamente porque se resguardan derechos y se garantizan derechos. Así que no le queremos sacar mucho tiempo. Nosotros vamos a tratar las que no vamos a hablar demasiado, porque ahora yo ya cedo la palabra, pero de ir sistematizando algunas preguntas que ustedes pueden volcar en el chat, para que Carolina, las compañeras de la Comisión de Reubicación, digo, está Carolina Benedetti, que es una de las coordinadoras del proceso del diseño, y hay compañeras y compañeros, no los quiero nombrar porque no los vi a todos, pero que son parte de la Comisión de Reubicación, para que puedan ir aclarando algunas dudas que, insisto, son más administrativas, pero que resguardan derecho. Lo último, y con esto cierro, sabemos que la confluencia ha tenido menos tiempo, pero son los tiempos que en el calendario se han ido dando para hacerlo por etapas y que empiece y cierre en un distrito. Sabemos que hay situaciones excepcionales que, como tales, digo, va a haber tiempo no para pensarlas, sino para garantizarlas, digo, porque siempre la idea es esta cuestión de que nadie pierde una hora de clase. Entonces digo que las escuelas sepan esto, que las compañeras y los compañeros sepan esto, porque entendemos que cerrar el año con esta reubicación ha generado, digo, una presión extra a nuestra cotidianeidad escolar. Entonces, nosotras decimos siempre lo mismo: este proceso de construcción del diseño desde el inicio tuvo la característica de ser colectivo. Bueno, en este contexto no va a tener otra característica. Digo, si tenemos dudas, está el sindicato, están las compañeras de reubicación, estamos todas como para poder hacer este proceso lo más claro posible y lo más colectivo posible, para que nadie vea lesionado su derecho. Digo que eso es desde cada lugar del sindicato estamos trabajando para que eso no suceda. Digo, todos los derechos garantizados y ampliación de derechos en la implementación y titularidad. Caro, Caro ahí va a hablar, pero pueden ir ya, digo, si tienen alguna consulta, volcándola en el chat. Caro. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. No me voy a demorar mucho en presentaciones del equipo. Está el equipo completo de la Comisión de Reubicaciones acompañándonos hoy en el chat. Y aprovechamos por ahí para agradecerles la predisposición de participar en este espacio que entendemos que era requerido, sobre todo para la confluencia. Por ello quiero hacer algunas aclaraciones más generales, después le voy a pasar la palabra a otra de las compañeras para que ella explique la planilla 4 de vuelta. Si bien están los instructivos y los tutoriales en video, por ahí refrescar esa explicación, no vamos a decir nada distinto que no esté en los instructivos ni en los tutoriales, ni que sea información que no manejen las escuelas, pero vale la pena refrescarlas. Por ahí algunas aclaraciones generales. En la semana que pasó se envió una nota múltiple a las escuelas desde la dirección de nivel y la dirección de técnica, estipulando algunas fechas. Esas fechas
son para ir dándole cierre al proceso de reubicaciones. Eso no quiere decir que los cierres sean definitivos y que esas fechas sean inamovibles. En ese sentido, primero aclarar que si bien se hablaba de las fechas del 5 para el interior y el 12 para la confluencia, estábamos hablando de la semana del 5 y la semana del 12, eso decía la nota múltiple, es decir que las escuelas tienen como una primera fecha de cierre hasta el 16 de diciembre, lo que no quiere decir que no puedan pedir prórrogas. Esas las van a conversar con su referente de la Comisión de Reubicaciones y pueden estipular una nueva fecha dentro de diciembre. Y va a salir en los últimos días de diciembre una fecha un periodo de extensión en febrero para aquellas escuelas que tengan que enviar un segundo sobre con más información de los docentes. Sobre cuáles van a ser los criterios de esa segunda fecha de extensión, los vamos a socializar en su momento, de acuerdo a lo que vayamos relevando en estos días, pero quédense tranquilos que nadie que tenga la voluntad de ser reubicado o titularizar va a perder ese derecho por no llegar a entregar la planilla. Si vamos a hacer todo lo posible para que todos los compañeros y las compañeras puedan cumplir con ese trámite administrativo, que no por ser administrativo deja de ser importante. Por otro lado, dar también tranquilidad sobre el llenado de las planillas. Entendemos que es una planilla que tiene su complejidad, que merece un tiempo para completarla, pero en el caso que la entreguemos y llegue a base de datos y revista algún error, lo peor que nos puede pasar con esa planilla es que de base de datos se comuniquen con la escuela para indicar dónde está el error y pedir una reentrega. No es que porque la planilla esté mal entregada, el compañero o la compañera se va a quedar sin su reubicación o sin su derecho a titularizar, ¿sí? Entonces es importante resaltar que lo que nosotros necesitamos es que lleguen las planillas de todos los compañeros y después con la misma planilla vamos trabajando y viendo qué correcciones hay que hacer. También sabemos que hay algunas escuelas que han iniciado más tarde su proceso, han demorado en designar algún referente administrativo y eso hace que muchos compañeros cercanos al cierre les falte información de alguna de las escuelas. Si estamos llegando al cierre de planillas de otra escuela y nos falta información de una escuela porque nos pasa con una sola escuela en la provincia que no tiene referente, pero puede pasar que la escuela haya empezado su proceso más tarde, lo que les pedimos en ese caso es que llenen con toda la información que tienen y si les falta de una sola escuela, por ejemplo, no sé, el CEPEN 101, que pongo este ejemplo porque no existe, ponen falta información del CEPEN 101 y cuando tengan la información del CEPEN 101, ahí van a poder volver a entregar su planilla y esa planilla se va a recibir por más de que esté fuera de los plazos. Es importante señalar que vamos a garantizar que todos los compañeros y las compañeras puedan tener el derecho de reubicarse y titularizarse, por más que la escuela no haya designado un referente administrativo. Si por ahí con su escuela particular no nos hemos comunicado para explicarles cómo va a ser el proceso, quédense tranquilos que antes de que termine este ciclo nos vamos a comunicar con todos aquellos compañeros que vean por algún motivo obstaculizado el proceso de comunicación con su referente o porque la escuela no tiene referente. Por último, algunas aclaraciones importantes sobre el llenado de planillas. Hemos recibido muchas quejas de que en todas las escuelas tienen criterios distintos. Esto, por ahí para matizarlos y para tranquilizarnos todos un poco y todas, no tiene que ver con que nosotros desde la comisión planteemos criterios distintos, sino que las escuelas y las secretarías tienen diferentes modos de trabajo y nosotros trabajamos en conjunto con la escuela. Entonces puede ser que en eso, como todos somos personas y todos por ahí tomamos decisiones diferentes, haya algún detalle que se haya pasado, pero por lo general lo que nosotras priorizamos es que la información se entienda. Los detalles menores de puntos, comas, palabras abreviadas y demás, no hacen al sentido de la planilla, entonces insistimos que si la planilla tiene alguna cuestión así mínima, se reciba igual, de igual manera, porque la información se comprende, se puede relevar y se puede sistematizar. En el peor de los casos, como yo ya dije, base de datos se comunica con la escuela para rehacer la planilla y nada más, no hay ningún inconveniente con eso. Otras de las consultas que salieron en estos días tenían que ver con las coordinaciones. La coordinación que continúa tal cual está establecida es la Jefatura de Educación Física,
esa va a seguir teniendo por ahora el mismo formato. Las otras se están revisando y en los próximos días o en febrero va a salir una resolución del cuerpo colegiado que va a establecer la forma y la cantidad de horas que va a tener cada jefatura, lo que antes le decíamos jefatura, que ahora le vamos a decir coordinaciones de área, pero por ahí para que los compañeros se queden tranquilos, la figura de coordinación de área va a seguir existiendo, pero con otros paquetes de horas y con otros sentidos por ahí. En relación también a educación física, salió una nota múltiple en estos días que explica cómo las escuelas tienen que hacer el procedimiento para reubicar a los profes de educación física. En eso, por ahí, si hay alguna duda, después se pueden comunicar con alguno de nosotros para aclararlo, pero eso también fue una de las aclaraciones que salió en los últimos días. Por mi parte, no hay ninguna aclaración más general que tenga que hacer. Si Jime está por ahí, le cedo la palabra para compartir pantalla y empezar con la planilla 4. Vamos en este momento mientras leyendo las preguntas del chat y después respondemos en general. Jime, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Lo que pasa es que estaba teniendo problemas técnicos yo esta vez. Se me cierra y se me abre, se me achica y se me agranda la pestaña, entonces se me pierde. Pero bueno. ¿Podés o que la abra yo por ahí? No, ya acá tengo una. Porque además ahora no te la podría ya mandar porque cerré el chat del WhatsApp para que no me aparezca mientras que compartía. Bien. Bueno. No veo el chat, no. Para ver si había alguna pregunta, no sé dónde está el chat, disculpen. Avanzá, Jimmy, Acá. con la planilla y yo voy viendo el chat y cualquier cosa después repongo las preguntas. Hay varias preguntas, Listo. pero avanzar la planilla y después respondemos. Listo, genial. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jimena, soy parte de la Comisión de Reubicaciones. Les pido disculpas por ahí, por el acelere hasta ahora, pero recién vengo de una escuela de todo el día, así que bueno, llegué justito. Yo les voy a compartir, lo que por ahí les voy a hacer es compartirles una planilla tentativa, caso X, para ir viendo cómo es que se llenan las partes más importantes y por ahí las que se resultan más engorrosas en el momento de explicarle al compañero o de hacer la propia, ¿no? Ahí comparto la pantalla. Ahí está. Esperen que me aparecen al costadito y no me dejan trabajar. Ahí está. ¿Ustedes ven ahí mi pantalla de un Excel? Sí, perfecto. Sí. Está. ¿Y se ven a ustedes o ven el Excel nomás? Las dos cosas. Ah. Bueno. Bueno, esta es una planilla, un anexo de la planilla 4. En esta planilla lo fundamental, bueno, una de las cosas, uno de los problemas que hemos tenido más reiteradamente es la desaparición de este encabezado. Esa es una de las cosas que por ahí ha pasado mucho y que vienen en las escuelas y nos plantean. Es una de las cuestiones fundamentales, es que es un Excel y hay que descargarlo en Excel, no se lo puede abrir en un Drive. Y abriéndolo en el Excel, uno tiene la ventaja que quedan autosumas y hacen el trabajo del cálculo de las horas mucho más fácil que si lo tenemos que hacer a mano o con los deditos o con la calculadora o en una hoja aparte, ¿no? Bueno, para empezar el llenado de esta planilla, bueno, los datos fundamentales, docente, título, legajo. Otra de las cosas que nosotros planteamos al explicar esta planilla es que siempre primero se hace el anexo y luego se completa el acta, que es la otra planilla, que es la que es vertical, ¿sí? Que después la voy a mostrar. Entonces, en un primer momento, siempre primero tenemos que hacer el anexo. Y el anexo, en el anexo tiene que estar la información de todas las horas y de todas las escuelas que uno tiene.
Si uno tiene horas y cargos, la escuela que tiene horas y el cargo también tiene que estar detallado, porque eso hace a los datos de compatibilidad también. La única diferencia es que si yo tengo, si la persona tiene un cargo y horas, cuando hace la progresión de horas no debería poner en la progresión de horas las horas del cargo, porque nosotros de eso necesitamos la información de que no deberían tener más de 12 horas por la compatibilidad con el cargo, o 6 horas por la compatibilidad de otro tipo de cargo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que llenamos los datos, llenamos el nombre del CPEM, el número del distrito, y pasamos a completar nuestra planilla. En la materia del cargo actual, siempre va la materia, o sea, dice materia barra cargo para que aquellos que tienen cargo digan el cargo, y para que tienen la materia pongan el nombre de la materia. No es que hay que poner profesor de historia ni nada por el estilo, sino la materia, el espacio actual, historia, situación de revista, la I de interino, el curso, el turno y la cantidad de horas que hoy tiene esa materia. Y luego en el espacio reubicado, por ejemplo, acá podemos ver un caso, existieron casos en esto de que como quedábamos en una dupla con uno mismo y eso no era factible, se buscaron formas institucionales para que cruzar los docentes entre historia, construcción de ciudadanía en este caso. Entonces esta particularidad queda reubicada en construcción de ciudadanías, 4 horas de primero A. Y así vamos llenando con todos los datos que nos fueron dando en cada una de nuestras escuelas, ¿no? Llenamos todo, primero las horas, primero las materias, luego el espacio reubicado. Todo lo que hace a las horas de articulación, a las horas de acompañamiento a las trayectorias, de implementación, etcétera, etcétera, esos son datos que uno los tiene que dejar para completar al final. Porque por ahí en una escuela me dicen que me dan, que voy a necesitar horas de acompañamiento a las trayectorias, pero en otra escuela subí un montón de horas y entonces finalmente no las necesito. Ese dato, el único que las tiene, y la única que las tiene, es el agente que está realizando su planilla personal. Entonces, al momento de completarla, bueno, vamos poniendo todas nuestras materias y los espacios en los que reubican, y luego tenemos que pasar acá a los años de implementación. ¿Qué quiere decir cada uno de estos años de implementación? Es, cuando se implementa primer año, ¿cuántas horas voy a estar dando en ese curso que está en ese renglón, ¿no? Entonces, bueno, los de primer año son muy fáciles porque, bueno, cuando se implementa primer año, ¿cuántas horas voy a estar dando el primer año? Obviamente esas siempre van a ser las del diseño, ¿no? Las horas del diseño curricular. Ahora, el problema se empieza a presentar cuando planteamos situaciones como una materia que es de tercer año, por ejemplo. Acá tenemos una geografía de un tercer año. ¿Qué pasa cuando se implementa primer año con esta materia de tercero? ¿Cuántas horas vamos a dar de la materia de tercero cuando se implemente primero? Entonces acá es donde yo tengo que tener en cuenta que lo que voy a estar dando son las horas del 008, sería en este caso, con el ejemplo. Entonces voy a seguir dando 3 horas de tercero, porque tercero aún no tiene el diseño implementado. Entonces, cuando se implemente el primer año del diseño en todas las escuelas, yo voy a estar dando 3 horas de tercero. Cuando se implementa segundo, sigo dando 3 horas, pero cuando se implementa tercero, ya paso a las 4 horas del diseño curricular porque ya se implementa el diseño en ese tercer año. Y ahí, sucesivamente, de ahí en adelante, 4 horas, 4 horas, 4 horas. ¿Sí? Así se va llenando de a poco, ¿no?
acá les voy a presentar un caso muy particular, que acá tiene, hay un error, ahí está, que es, por ejemplo, una materia, historia, de un tercero A. Esto es siempre un caso hipotético, suceden con otras materias y en algunos planes determinados. Yo tengo historia de tercero A, que como no existía ese mismo espacio en espejo para reubicarlo en ese tercero A, se reubica en la escuela en una historia de quinto A. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se implementa el primer año del diseño, en historia de tercero A, se van a dar 3 horas, que son las del tercero, ¿no? Cuando se implementa el segundo año, se van a dar 3 horas nuevamente. Ahora, cuando se implementa el tercer año, ¿qué pasa? Esa historia no va a ser lo que voy a estar dando, porque a mí me reubicaron esa historia en el quinto año, entonces ahí no lo voy a dar. Entonces, ¿qué pongo? 0. Cuando se implementa cuarto, sigo igual, y cuando se implementa quinto, paso a 5 horas, o sea que crezco. Cuando se implementa sexto, en ese tercer año, cuando se implemente sexto en las escuelas técnicas, en ese tercer año, por más que sea de una escuela que tiene hasta quinto año, voy a seguir dando las 5 horas de ese quinto año, ¿sí? Porque son los años de mi trabajo, no de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros vemos el resultado parcial, podemos ver que tenía 11 horas y disminuyo a 8 horas, pero después aumento a 13. Entonces, para compensar estas horas que me quedan, que me quedarían, o sea, cuando a mí me da la devolución el CPEM-B, el CPEM-B me dice, vos vas a tener horas de acompañamiento a las trayectorias por implementación, que son ATSE, implementación. ¿Cuántas horas? Las 2 horas que me faltaba para llegar al principio, ¿no? Pero en este caso, como yo en la escuela ya tenía, en el CPEM-B, tengo 11 horas hoy, y subo a 7, los 2 años que yo tengo 8, con esas ATSE lo que se me garantizan es llegar a esas 11, no a las 13 que voy a crecer después. ¿Cuántas serían? Y serían 3 horas, 3 horas, no, 11, 12, 3, sí, 3 horas, y ahí yo quedaría nuevamente en 11, ¿se entiende? Entonces en la escuela me dicen, vos vas a tener que poner horas de implementación, pero cuando yo cargo mi otra escuela, que es el CPEN-C, en mi totalidad puedo ver que no me faltaba ninguna hora, al contrario, me sobran. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener más de 36 horas. ¿Con cuánto empecé? Según lo que tengo acá, con 32. Y acá me fui a 38. Como la compatibilidad en la actualidad sigue siendo la misma, son 36 horas con lo que estoy, o sea, hasta 36 horas estoy compatible, a partir de las 36 estoy incompatible, no podría yo dar esa cantidad de horas. Por lo tanto, si bien a mí en una escuela me pueden haber dicho lo de la implementación, yo momentáneamente, hasta no terminar de cerrar mi planilla, no las estaría necesitando. Y ahí es el paso donde viene la parte difícil, que es ver cómo quedaron mis horas. Tenía 32, paso a 43. Entonces, lo que nosotros aconsejamos siempre en las escuelas es cuando van a iniciarlo, lo hagan de atrás hacia adelante. O sea, del año en el que más me paso hacia el año en el que menos me paso de esas 36 horas. Para poder hacer la mejor elección y la mejor forma de llegar a esas 36 del final. Entonces, si yo tengo 43 horas,
me tengo que preguntar en cuántas horas me estoy pasando de las 36. Me estoy pasando en 7 horas. ¿Qué indica esto? Que yo, para el último año de implementación, para poder estar compatible, debería tener un curso de 3 horas y un curso de 4 horas, supongamos, que los debería dejar para poder mantener mi compatibilidad. Mi compatibilidad en cuanto a la carga horaria. Entonces, yo ahí le pongo 0, ¿sí? Y ahí vemos en la autosuma al final que figuran 36. Este año estoy igual, entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. 0. Y vamos acá, 0. Acá ya cambia, porque yo ya no tengo 43, estoy en 38. ¿Por qué? Porque se acuerdan que había una materia que yo la reubicaba y durante 2 años no tenía ese espacio. Entonces, ahí tendría que elegir entre todos estos, en los que estoy dejando, el que más cerca queda de 36 en base a las 38. ¿Qué sería ese? Entonces también lo dejo en 0. Acá lo mismo. Y, perdón, disculpen que acá me equivoqué de esto, era de tercero, ahí está. Entonces, perdón, era en el de arriba que lo tenía que ir sacando. Voy sacando del de arriba, ¿sí? de este que yo ya había decidido que iba a dejar, que era el primero B, y voy para poder ir quedando compatible. Entonces, yo acá lo que puedo ver es que inicié todo el proceso con 32 horas y lo finalizo con 36 horas, pero en el primer año, o sea, cuando se implementa el primer año, paso de 32 a 34 horas. ¿Se entiende? Y ahí voy a ir creciendo 35, al año siguiente 34, hasta finalizar el proceso con 36. Jamás tuve menos horas de las que tenía en ese momento, cuando inicié el proceso, y, y siempre mantengo, y en algunos, es más, siempre crecí de lo que tenía hoy. ¿Sí? Hay otros casos en los que por ahí sí o sí van a seguir necesitando estas horas de implementación, que serían en este caso, en este que yo les había marcado en el medio. Supongamos que este caso hubiera arrancado con 36 horas. ¿Sí? Arrancó con 36 horas y quedó con 34. Ahí se me darían, por esta cuestión de que no tengo la posibilidad de quedar en 36, o me paso a 37 o quedo en 34, porque no hay ningún espacio que sea de 2 horas en el diseño, ahí se agregarían las horas, cuando es la hora 35 y 36, decimos nosotros, de articulación, resolución 1673/19. Y ahí las ponemos, en ese año son 2, en este 1, en este 2, en este 2, y después no la necesito más. ¿Sí? ¿Qué información hay que volcar después en la planilla, en el acta 4? Este es el anexo. En el acta 4 es por escuela. Entonces, ¿qué voy a volcar? En un acta 4 voy a volcar el espacio reubicado del CPEN-A, en otro el del CPEN-B y el otro el del CPEN-C. Y en este caso,
tenemos un curso, que acá lo habíamos planteado, que se renunciaba a partir de la implementación del 5º año, porque antes no lo necesitaba renunciar, recién ahí yo quedaba incompatible. Entonces, en observaciones se pone implementación 5º año. Cuando vamos a la otra planilla, no sé si ahí la están viendo o siguen viendo la anterior. No, desconozco. Bueno. Se ve el acta. Listo, buenísimo, gracias. No sé quién contestó, pero gracias. Bueno, entonces, en el acta ponemos, bueno, esta es mía, ponemos los cursos en los que reubicamos, ¿sí? Vamos poniendo todos los cursos en los que reubicamos, la cantidad de horas, ¿sí? Y si uno tiene las horas licenciadas en este momento, por ejemplo, yo en este momento las tengo licenciadas por este motivo, pero a su vez las tengo licenciadas por una dirección, se pone sí o no. Si saben la licencia que tienen, por ejemplo, es una dirección, sí, licencia 1661. Pero si no la saben con el sí, es suficiente. No hace falta que salgan a recorrer el mundo para ver cuál era la licencia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de sí? Porque todo eso que ustedes reubican impacta en el suplente. Entonces, si ustedes están con licencia, es una cuestión que hay que tener cuidado, y por eso se pide ese dato. Entonces, ahí se pone las materias, por ejemplo, vamos acá, estudios sociales y culturales, en este caso con el ejemplo, este lo vamos a sacar, de ahí. ¿Qué espacios se ponen acá? Solo los que voy a reubicar. Si yo lo renuncio, no lo pongo ahí, porque no lo estoy reubicando. Entonces yo voy a poner acá todos los espacios que voy a reubicar, ¿desde qué año? O sea, ¿desde la implementación de qué año? Desde, por ejemplo, esta, que es Estudios Sociales y Culturales de 4º A, desde la implementación de 4º hasta continúa, ¿sí? Porque me la quedo para siempre, es para siempre, entonces continúa. Supongamos que hay una materia que yo reubico, que es de 1.er año, esta geografía, yo la reubico en 1.er año, pero por esto que estábamos viendo de las compatibilidades, en el 3er año, cuando se implementa el 3er año, yo la voy a renunciar. Pero era de primero, entonces yo la reubiqué primero, la di con el diseño durante 2 años, y luego la dejo. Entonces ahí se pondría hasta 3º. Y abajo se la renunciaría con el nombre nuevo en este caso. Las que no se llegan a llevar adelante, por ejemplo, yo tengo una educación cívica y la voy a renunciar a partir de la implementación de 1.er año, no renuncio a construcción de ciudadanías, renuncio a educación cívica. ¿Por qué? Porque educación cívica es la materia que yo tenía y no llego a reubicarla. Porque antes de que se empiece a dar esa materia, yo ya la renuncié. Porque si pongo desde primero, y el curso era 1.er año, no llego nunca a dar construcción de ciudadanías. La dejo en educación cívica, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Titulariza en. Ahí van todos los cursos que yo quiero titularizar hasta un total de 24 horas. Si las horas eran titulares, supongamos que acá en situación de revista, estas horas eran titulares, tengamos en cuenta que ese curso, cuando teníamos titulares, eran 3 horas, y ahora son 4 horas. Por lo tanto, como no puedo tener 3 horas titulares y 1 hora interina o 1 hora de no se sabe qué, se vuelven a expresar acá y se pone
la materia nuevamente con situación de revista titular y la vuelvo a poner en titulariza en. ¿Sí? No es que se le esté desconociendo aquello que ya era titular, sino que hay una reconfiguración y entonces tiene que estar claro. Existen casos de profes que tienen 24 horas en este momento, titulares, y en la reconfiguración, si solo se sumara la hora titular, pasarían a 36 horas titulares, en las cuales estarían incompatibles. Por eso se insiste en esto de volver a repetirlas, ¿sí? Por más que ya sean titulares las horas. No sé si me salté algo más. En el reubica, en el caso de las horas estas de acompañamiento a las trayectorias o de articulación, yo tengo que poner ATSE implementación, por ejemplo. Yo no las necesitaba todos los años. ¿Cuándo las necesitaba? Desde el primer año de implementación hasta el tercer año de implementación. ¿Cuántas horas? 2. Y después necesitaba una hora, perdón, ATSE implementación era una sola hora desde el tercer año de implementación hasta el cuarto año de implementación. Entonces lo tengo que detallar separado porque unos años necesitaba una cantidad, otros años necesitaba otra. Esas son cuestiones que siempre hay que tenerlas en claro y que tienen que ver con la particularidad del docente. ¿Sí? Nosotros por ahí, cuando nos van a pedir ayuda, si justo nos encuentran en la escuela, siempre le decimos, pero ¿cuál es tu situación general? Y ahí es donde uno puede saber, porque a ustedes le pueden decir en la escuela, sí, a mí me dijeron que tenía horas de implementación. Sí, pero en el total, si vos pones la hora de implementación, quedás excedido. ¿Sí? No sé si me quedó algo más para Consulta, decir. ¿vamos a poder hacer consultas específicas? Por ahí, perdón, por ahí les pedíamos que las pongan en el chat, sobre todo para no caer en consultas particulares, porque algo que ya habíamos aclarado varias veces. Sí, pero ejemplo, mientras estaba hablando, habían gente que iba escribiendo en el chat y a ver, no se puede hacer dos cosas a la vez. Ahora retomo algunas de las cuestiones del chat y se quedaron... A ver, queda bastante, hay cosas que, ejemplo, con los suplentes que vi bastante, que se pone situaciones, claro. De los suplentes en general. Ahora voy a retomar algunas consultas en general. Les pedimos que las pongan en el chat, sobre todo porque reubicaciones personales no podemos responder, no por mala voluntad, sino porque todas las reubicaciones las hacemos en territorio porque responden a muchos factores y por eso las analizamos con la escuela. No podemos decir como en general dónde reubican todos los espacios, porque hay algunos que sí tienen reubicación directa y casi en todos los casos son iguales. Hay otros que dependen de muchos factores y por eso no las podemos como responder a todas así como de memoria. Pero algunas aclaraciones de las preguntas que se hicieron ahí en el chat. Sobre la entrega de la planilla 4, la planilla 4, que es esta que está en pantalla ahora. Perdón, yo empecé a hablar y no sé si habías terminado bien o querías aclarar algo más, Jimé. Perdón. Perdón. No. Y no sé si se dejó de compartir mi pantalla o no, porque no estoy encontrando dónde. Se sigue compartiendo. Así que la querés dejar de compartir, nos vemos todos de vuelta. Sí, si encuentro cómo, yo la dejo de compartir. Bueno, sigo explicando. Pues computadora nueva. Sobre la planilla 4, la planilla que está en pantalla ahora es la planilla 4, ahí van las horas de cada institución, no las horas totales, sino las de esa institución. En todas las escuelas tenemos que entregar un juego con la planilla 4 y con el anexo. De eso mismo, planilla 4 y anexo, en el anexo están todas las horas que tenemos en todas las escuelas, nuestra carga horaria general. De eso vamos a entregar 3 juegos. Uno se lo queda a la escuela, otros nos lo llevamos nosotros como recibo y el otro se manda a base de datos para la carga. Tratemos de resguardar la que nos quedamos por cualquier modificación que haya que hacer después a futuro, sobre todo para ir teniendo el seguimiento de eso. Sobre la firma, sobre cuál de esas hojas se firma. La que es la declaración jurada es la planilla 4, la que está en vertical.
El anexo es para ir viendo la progresión de las horas en todos los años y para tener un mapa general de la reubicación. No tiene carácter de declaración jurada. La declaración jurada es la vertical, la que es individual para cada escuela. Entonces la que sí o sí tiene que ir firmada y que no puede tener ni enmiendas ni errores es la 4, la vertical. Sobre las horas suplentes, lo que pasa con la mayoría de los suplentes es que su reubicación está atada, está ligada a la reubicación del interino y el titular. Si el interino o el titular reubican un espacio que el suplente sigue teniendo competencia, esa suplencia va a continuar. Por eso les pedimos a todos que llenen su planilla de reubicación. En cualquier caso, después si hay algún error, nos comunicamos con la escuela para que esa situación se aclare. Sobre la consulta que hicieron de paquetes de horas que pasan de 4 a 3 horas, cuando el profe o la profe tiene horas interinas o titulares, esas horas se tienen que compensar. Hay muchas maneras de compensarlas, dependen de cada situación. Yo no puedo responder justo cómo se compensa esa porque hay que ver el mapa de la escuela, pero por favor en esos casos, antes de llenar la planilla, comuníquese con los referentes de la escuela para ver cómo se compensaron en esos casos. Una compañera preguntaba si la planilla está mal, ¿se puede volver a entregar? Si la escuela todavía no envió el sobre, sí se puede volver a entregar. Si ya lo envió, que no se preocupen, que se van a comunicar con ella para que la arregle. Sobre las horas de acompañamiento a las trayectorias, Jimé explicó cuáles eran y para qué se usaban. Las horas de acompañamiento a las trayectorias se reconocen según la resolución 1340 cuando están agotadas todas las instancias de reubicación. Es decir, cuando no había ninguna posibilidad de combinar las horas que yo ya tenía y quedarme con la misma cantidad de horas que tengo ahora. Si yo tenía una combinación donde yo tenía 36 y me da justo 36, tengo que elegir esa combinación. Eso es lo que dice la resolución. Sobre los conocimientos y saberes, está ya aprobada la resolución. Yo puse en el chat el número de resolución, se está protocolizando en este momento, va a estar llegando a las escuelas en los próximos días. No sé si hay alguna consulta más de las chicas que estuvieron siguiendo el chat, si alguna me la repone. En este rato que estuve hablando. Yo quería responder, discúlpame, Caro, la única que pude mirar así al pasar, una profe del 19, dice, soy profe del 19, el lunes podemos entregar la planilla. Esa escuela es una escuela muy particular, el lunes yo voy a estar ahí para darle su devolución, así que quédense tranquilos y se estipuló con la escuela les va a informar, ya estaba informando, así que se queden tranquilos en la escuela, que hay 2 instancias para que entreguen sus planillas ellos. En el caso de CEPEN 76 también el lunes va a estar la comisión de reubicaciones en la escuela, seguramente se va a estar también avisando sobre eso. Ahí un compañero o compañera pregunta por qué se da esta explicación hoy, porque precisamente esta semana hubo como muchas consultas que tenían que ver con particularidades, con situaciones como muy puntuales que llegaban por muchos lugares diferentes. Igual, quiero decir, porque las compañeras de la Comisión de Reubicaciones y las compañeras de la coordinación vienen trabajando con las y los referentes de las escuelas, digo, desde el mes de mayo. No es que recién se da esta explicación hoy, digo, como para desarmar esto. Las explicaciones se vienen dando, así como decían, creo que Caro al principio, en el territorio, con cada compañera. Lo que hizo miren, lo que se hizo el procedimiento es, primero fuimos las vocalías y las conducciones de las seccionales a reunirnos con todas y todos los equipos directivos en cada localidad, con los supervisores. Se dio la explicación más general, tratando de allanar el camino cuando llegara la comisión de reubicación. Después fue la comisión de reubicación, y más allá de que después la comisión, por cuestiones obvias, digo que son pocos y pocas compañeras, no se quedaron una semana en cada escuela, digo, de manera presencial, sí han trabajado durante meses con cada escuela, digo, a través del formato en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, cada escuela que tiene un referente puede tener dudas, eso va a pasar, digamos, y pasó, pero sí tienen el vínculo, la o el referente de la escuela tienen el vínculo
directo con la compañera o compañera de la comisión de reubicaciones que es referente de la escuela. 2 veces hicieron la pregunta de lo que hicimos, compañeras, para que no se demore mucho, no tomar la palabra, sino hacer la consulta en el chat. Lo de los cursos a ciclo cerrado, que preguntaron 2 veces los cursos que se abren en el 2023, la resolución, ahí Débora, que es compañera del equipo de vocalía, está compartiendo las resoluciones, la 1340 y la 568, que son las que enmarcan este proceso, por si alguno no la conoce. Digo, para que la tengan ahí como a modo de consulta. Cuando comenzó el proceso de reubicación en la zona sur, vimos que había una gran cantidad de cursos a ciclo cerrado. Algunos tenían muchos años, se abren, se cierran todos los años. Entonces se aprobó la resolución 898/22, que dice que si un curso tiene más de 2 años a enero del 2022, de que se cierra y se abre, ese curso a partir del año que viene o tiene más de 2 años o es división única, por ejemplo, primero A y es el único primero A que tiene la escuela y es división única, ese curso pasa ya a ser un ciclo permanente, un curso permanente, y entonces allí los compañeros y las compañeras van a poder titularizar. Nosotros como vocalías hemos hecho otro pedido que tiene que ver con los cursos, yo les dije enero del 2020, tiene que ver con los cursos que se abrieron en marzo del 2020, que contemplen en la posibilidad de titularizar a aquellos compañeros y compañeras que se abrieron los cursos en marzo del 2020. El Ejecutivo ante esto está analizando la situación y lo que nos dijeron, digo, lo han expresado en varias sesiones, es que van a ver los cursos que se abran a partir del año que viene y ahí analizar la situación de a quienes les puede tocar esa excepción de que se hayan abierto por primera vez en marzo del 2020. ¿Sí? Eso como para aclarar. Jean-Pierre, ahí que veo la mano levantada, si querés ir preguntando ahí en el chat, porque es un poco lo que estipulamos, capaz que hay otras manos levantadas, pero justo veo esa. Hay un compañero ahí que veo, vos, Caro, seguro vas leyendo en el chat las más antiguas, pero que dice que está de licencia médica, ¿dónde tengo que conseguir la planilla? Si están de licencia, recuerden que ambas resoluciones que mencionamos en esta charla está especificado que no se toman como movimientos reales, sino que son movimientos administrativos. Por lo tanto, aquellas y aquellos compañeros que están de licencia médica, la escuela les va a mandar por correo seguramente la planilla, o ustedes se comunican a la escuela. Digo, a veces hay una licencia que te permite llegar a la escuela, otras que no, pero digo, sí, comuníquense con la escuela si no han recibido la planilla, ¿no? Y el tiempo para la zona de la confluencia es de la semana del 12 al 16, o sea, la semana que viene. Las fechas hay que especificarlas, digo, hay que poner fechas más allá de la ansiedad y el apuro que esas fechas a veces generan, porque lo que estamos tratando es que esté cerrado el proceso antes de la implementación, ¿no? Porque además tiene que ver con cómo vamos a trabajar precisamente la articulación, la implementación en el aula y a partir de cuándo somos titulares. Después, en algunas situaciones puntuales, que Jimena hablaba de algunas, digo, algunas escuelas que han tenido otro recorrido o alguna situación de algún compañero en particular, digo, esas situaciones excepcionales se van a trabajar, es decir, nadie que esté dentro de una situación excepcional, particular, más compleja, queda fuera de este proceso si hace saber esa situación particular y compleja, ¿no? Sí, por ahí para reponer algunas de las consultas que fui viendo que se repetían. Sobre los horarios, es una consulta recurrente que nos hacen, también junto con la fecha salió en la nota múltiple de Dirección de Nivel y Técnicas una aclaración a las escuelas sobre cómo confeccionar horarios. En la confección de horarios, si bien se tiene que garantizar el funcionamiento de la escuela y entendemos que los horarios son institucionales y no de la gente,
esta confección de nuevos horarios que necesariamente van a tener que cambiar sobre los horarios que tenemos porque se suma la hora de articulación o cambia de ser frente a estudiantes a hacer articulación de área, los criterios que tienen que tener las escuelas como fundamentales es que ningún compañero o compañera tenga que renunciar a nada por quedarse incompatible. Por eso en esta nota múltiple lo que se les sugiere a las escuelas es que pidan actualizadas las declaraciones juradas de horarios y usen ese insumo para construir los nuevos horarios, al menos los de primer año, que sería la implementación en el 2023. Es decir, que nadie va a perder nada porque sus horarios cambien. Sí van a cambiar levemente porque vamos a tener otro carácter en la composición de nuestras horas, pero los nuevos horarios la escuela lo tiene que confeccionar en base a lo que puede cada docente dentro de los que están en primer año. Sobre las titularizaciones, para repetir, eso está en la resolución 568, Débora la compartió para no repasar todos los requisitos, por ahí pedirles que lean la resolución, ahí en la última hoja están bien aclarados, son solamente 4 puntos. Sobre renuncias es importante aclarar que nadie le va a obligar a nadie a renunciar nada, lo único que por ahí podemos identificar en la mayoría de las planillas de los compañeros es que como hay paquetes de horas que cambian y empiezan a crecer en horas, por esto que hablábamos de la hora de articulación, hay compañeros y compañeras que van a empezar a pasarse del límite de 36 horas. En ese sentido es que van a tener que dejar paquetes porque van a estar incompatibles. Es lo mismo que cuando vamos a una asamblea a tomar horas, no tomamos un paquete mayor a 36 porque nos quedaríamos incompatibles. En eso es que es importante que cada uno pueda hacer su reubicación para elegir qué paquete va a quedar, qué paquete desea quedarse y qué paquete desea renunciar. Y sobre cuándo lo renuncia y cuándo se empieza a pasar, es por eso que anexamos la planilla 4 anexos, donde tiene ese cuadrito que parece tan difícil, donde vamos poniendo qué cantidad de horas hay en cada año, para que se vea a partir de qué año se da la incompatibilidad y cómo se soluciona. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a renunciar recién en tercer año porque aparezco incompatible recién en tercer año. En ese sentido también nos tenemos que quedar tranquilos que la renuncia se hace efectiva en el momento de la incompatibilidad y con la planilla de renuncia que presentamos siempre. No es que con esta planilla ya estamos renunciando, sino que en el momento de la incompatibilidad yo la voy a tener que solucionar con la planilla de renuncia que presento, si hubiera, lo mismo que si hubiera tomado horas en asamblea y empieza a estar incompatible. Creo que no me quedaba nada más para aclarar así como más general. Sobre suplentes, volver a aclarar esto. Los suplentes están atados a la situación de su interino. Si el interino o el titular se reubicó en un lugar donde esa suplencia puede continuar, el suplente continúa. Si no, es como si el suplente, como si el interino titular se hubiera vuelto a su cargo, porque el suplente es suplente por un causal y por una materia que va a dejar de existir porque los planes viejos caen. En ese sentido es que les pedimos a todos que llenen las planillas y a que cada uno consulte en su escuela cuál es la situación de la reubicación. No sé, Mari, si vos querías agregar algo más. Está silenciada. Esto estaba ahí contestando. No, digo esto, creo que en líneas generales fuimos contestando las preguntas que son comunes. Ahí cuando dice el titular que continúa y esas horas quedan para el suplente o salen de nuevo a asamblea. No sé, Micaela, de dónde venía esa pregunta. No sé si era de lo que estaba diciendo Carolina. Pero esto, digo, que tengan en cuenta que es un proceso que se viene trabajando hace muchos meses en el territorio, que en aquellas localidades con menos escuelas o donde las y los profesores tienen la concentración tal vez en una escuela, que resulta más fácil, obviamente, es un proceso complejo, pero que es un proceso que lo que nos lleva es a pensar
una escuela secundaria con mejores condiciones para nosotras y nosotros y mejores condiciones para las estudiantes. Entonces, vamos a colgar, digo, porque por ahí preguntaban, vamos a, la grilla, digo, están en las resoluciones, lo que podemos compartir es el compendio de toda la normativa, Caro, acá en el chat para que le quede. Hay como un compendio de toda la normativa que ha salido del diseño, desde que se aprobó el diseño, para que ustedes también lo tengan, porque digo, una vez resuelta esta situación de las reubicaciones y de la titularidad, digo, seguramente muchos y muchas de ustedes han sido parte del proceso de coformación, han participado, digo, en las instancias de coformación, y es como la tarea que por delante, ¿no? Digo, hacer que ese diseño discutido en las escuelas secundarias de la provincia el año que viene se pueda implementar en el aula, ¿no? Entonces, bueno, eso. No sé, ahí voy leyendo algunas, Marita, que dice, los directores que solo tienen ese cargo interino, ¿van a tener la posibilidad de titularizar? No, los cargos directivos no se titularizan, se titularizan los cargos de base, ¿sí? Eso está en la resolución 568, y está en la 1340, no, porque quedó establecido ahí, pero sí lo dice claramente. Los cargos directivos y de supervisores son los que no titularizan en ese cargo de mayor jerarquía y titularizan en su cargo de base. Esto hay que tener claro, que las resoluciones, no solo la de nivel secundario, digo, sino ustedes saben que estamos en un proceso de titularidad en superior, en los CEF, en los CIER, donde nunca hubo esa posibilidad de tener concurso, nos garantizan la posibilidad de titularizar hasta en 24 horas, un cargo de tiempo simple y 12 horas, digo, todo lo que dice la resolución, pero donde no podemos titularizar, o porque son las 12 horas que nos quedan aparte de las 24, o porque no tenemos los requisitos de título, o porque llegamos a la provincia o nos recibimos después en el 2020, lo que se garantiza es la estabilidad laboral. Y eso, digo, no es un detalle menor en este contexto, que de la mano del sindicato nosotros tengamos garantizada la estabilidad laboral. Las resoluciones dicen claramente, ahí Angélica, preguntás dónde están las resoluciones, ahí las fueron compartiendo, quedan en el chat. Digo, las resoluciones dicen claramente que si el Consejo propicia un concurso, digo que ahí es donde tiene que estar toda la fuerza para que a partir de los próximos años los concursos sean algo que anualmente se puedan garantizar y que no haya que pensar en estas excepcionalidades cada 10 o 12 años. Si el Consejo propicia los concursos, esos concursos solamente van a poder tomar vacantes que se generen por creación, es decir, horas nuevas, jubilación, yo me jubilo y libero la vacante, o renuncia, es decir, las horas donde hoy yo no puedo titularizar, pero que ya estoy en esas horas, por más que quede como interina, no va a ser una vacante que una junta va a poder tomar. El estatuto dice que ¿qué es una vacante para el Consejo de Educación? Porque es estatutario eso, toda vacante donde no hay un titular, ¿no? Así que, digo, eso es un avance que lo tienen que tener en cuenta, porque no es que, logro titularizar en 24, pero las otras 12 me las van a sacar el año que viene. No, eso no va a pasar, y no es porque lo pensemos, no es una expresión de deseo, digo, sino que tiene que ver con lo que ya está firmado por resolución. Caro, no sé, ahí hay compañeros que dicen que piden la palabra. Una de las cosas que acordamos, como somos muchos y muchas, es que íbamos a ir tomando las preguntas del chat para poder ir contestando, porque para habilitar, digo, está todo el chat habilitado para que puedan preguntar lo que quieran, porque si no, digo, se va a extender, digo, y la idea era
ponernos a disposición, como estamos en cada uno de los momentos como organización sindical, que conozcan, digo, algunas compañeras que están trabajando inclusive con las escuelas con todas las escuelas de la provincia, así que seguramente en las que ustedes trabajan, y que sepan que desde las vocalías o de cada una de las seccionales de nuestro sindicato estamos a disposición para que tal vez lo puntual, lo que la escuela puede tener dudas, lo puedan trabajar. Digo, hay hay compañeros y compañeras supervisoras que están también en este Zoom, que también están a disposición de las escuelas. Digo, que sepan esto que decíamos al principio, es un proceso colectivo, no tiene toda la referente que tener todas las respuestas en la escuela, pero sí tiene el vínculo con quien ya fue pensando esas respuestas y las fue trabajando con otras escuelas, ¿no? Caro, no sé si hay algo más. Para aclarar algo, veo que las últimas consultas se responden con esta aclaración que voy a dar. Se preguntan sobre nombres de las materias y cómo están en los mapas curriculares. Hay una pregunta de técnica también en ese sentido. En el link que yo pasé más arriba, que es un Drive, ahí está compilado un digesto donde está toda la normativa que ya se aprobó en relación a la implementación del diseño curricular. Dentro de eso están también todas las resoluciones, la 1473 y las posteriores, donde están todos los mapas curriculares. Pueden buscarlos ahí. La mayoría de las consultas vinculadas a qué se enseña en cada espacio y cuáles son las denominaciones de los espacios y demás, las pueden encontrar ahí. Tienen que buscar bien las resoluciones que tienen el ciclo básico común y las que tienen la orientación de cada escuela. Pero en esos casos siempre les pedimos por favor que se acerquen al referente de su escuela para sacarse esas dudas. No sé. Sobre las consultas de titularización, la misma aclaración que recién, la 568 está en ese Drive que acabo de compartir. Y así como cuestiones más generales, capaz se me pasó alguna en el chat, pero me parece que están aclaradas, Mari. Consulta, para ir porque no me queda una cosa clara. Pregunto porque, bueno, ya me está surgiendo. Sigo siendo suplente y esta persona ya es titular de sus horas, y voy a seguir suplente en esas horas yo. La situación, de acá a 1 año y medio, esta persona se jubila, me paso en 1 hora, ¿tengo que renunciar a esa hora, a ese cargo, a esas horas, a ese bloque de horas? Mira, compañera, en ese caso yo no te voy a poder responder sin ver tu planilla. Si querés quedamos en contacto, yo ahora te mando por privado mi teléfono para ver tu planilla. Puede ser, por favor, porque ya tengo hace muchos años, por eso, tengo muchos años ya de suplencia. Yo sé que hay otros compañeros casi en la misma situación. Bueno, compañeras, compañeros, digo, estas cuestiones puntuales, vayamos, digo, estando en contacto. La vocalía saben que los teléfonos nuestros, digo, lo tienen todos los equipos directivos, no hay problema en compartirlo por acá también, lo compartimos. Digo, va a quedar la charla también grabada, que sepan que también están todas las seccionales, digo, trabajando sobre esto, digo, para que se puedan acercar, para que puedan sacarse la duda en el territorio, para poder ver la particularidad. Tratamos de ser muy cuidadosos de no responder una cuestión general que puede ser aplicable a un caso y no a otro, ¿no? Esto que decía Carolina, porque tiene que ver con lo que pasa en el territorio, tiene que ver con ese compañero o compañera en particular. Así que bueno, eso, agradecerles el tiempo. Sabemos que es la previa a un fin de largo y que muchos y muchas están tal vez con otros planes o están sosteniendo todavía a esta hora el POEC en las escuelas. Algunos y algunas sabíamos que a esta hora tenían el acto de colación, por eso la charla está grabada. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, de mi parte nada más. No sé, Caro,
y Nada les más, agradecemos muchas mucho el gracias tiempo. por el espacio. En el grupo de directores yo también estoy, está mi teléfono, cualquier cosa le piden ahí al director, directora de su escuela. Estamos a disposición, cualquier cosa nos escriben, se acercan a las vocalías, estamos para estas consultas. Les pedimos por favor también que tengan siempre el recaudo de conversar antes con el referente de su escuela, que ahí es el primer lugar donde hay que ir a buscar las respuestas. Por ahí las cuestiones puntuales es lo que decía Mari. Gracias, compas. Buen fin de semana para todos y todas. ¿Dónde va a estar el link? Lo vamos a colgar seguramente en prensa de Aten Provincial. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau, gracias. Chao. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.